En un mundo donde el aura define la diferencia entre lo humano y lo imposible, donde cada batalla puede torcer el destino de una era, emerge la figura de un hombre envuelto en humo. Su nombre, Morel Bakkernasey. Cazador marino de una estrella, maestro de cazadores, guerrero de la resistencia. Un hombre que convirtió lo efímero, el humo, en su arma más letal. Morel no es un héroe reluciente ni un caballero de armadura pulida. Es el veterano de los mares, el estratega curtido por la experiencia, el maestro que enseña con dureza pero protege con ternura. Un hombre grande, de hombros tan anchos como el horizonte, que porta una pipa colosal como símbolo de su estilo y extensión de su aura. Sus cabellos plateados no son el signo de la vejez, sino el de una sabiduría ganada a golpes, a pérdidas y a victorias imposibles. Detrás de sus lentes arde una mirada capaz de leer las intenciones de un enemigo antes que éste dé su primer paso. Fue en la guerra contra las hormigas quimera cuando Morel se alzó como uno de los pilares del equipo de exterminio. Junto al presidente Isaac Netero y al calculador Nov, ingresó en las tierras prohibidas de la NGL. Allí, entre selvas infestadas de monstruos y sombras de desesperanza, Morel enseñó lo que significa ser un cazador. Nunca subestimar la batalla, nunca dudar del resultado, nunca rendirse antes del primer golpe. Con su técnica Deep Purple, el aire se convertía en ejército, conejos de humo, caballos fantasmales, nieblas ilusorias que cubrían bosques enteros. Y con su Smoky Jail levantaba murallas de humo sólido, prisiones inquebrantables capaces de contener hasta los mismísimos guardianes reales. En sus manos lo intangible se volvía real. En su mente, la estrategia se tejía como telaraña invisible. Pero Morel no era solo poder, era compasión. Cuando Colt, una hormiga quimera nacida del hambre y la sangre, se rindió entre lágrimas para proteger a un pequeño ser indefenso, Morel no dudó, juró protegerlo, siempre que abandonaran el camino del canibalismo. Ese es Morel, un guerrero que no teme matar, pero tampoco teme llorar. Un cazador que entiende que la mayor victoria no es destruir al enemigo, sino transformarlo. En las batallas decisivas, Morel demostró lo que significa luchar con la mente por encima del músculo. Contra Chetu, el velocista imposible, no lo derrotó con fuerza, sino con experiencia, paciencia y la astucia de un veterano que sabe que ningún depredador es invencible si se le priva de confianza. Contra Leol, en una iglesia subterránea inundada, respiró como un pez en su propio territorio, y allí, con el veneno del dióxido de carbono, convirtió el aire mismo en su aliado, asfixiando al enemigo en su propio campo de batalla. Ese día, Morel no ganó con el humo de su pipa, ganó con el humo de su propio cuerpo, con la resistencia sobrehumana de sus pulmones. El día del asalto al palacio del rey quimera, Meruem, con solo un 35% de sus fuerzas, Morel se plantó en primera línea, sin retroceder, sin temor, liderando a un equipo que sabía que quizás no vería otro amanecer. Encaró a Shayapuf y lo encerró en su prisión de humo. El guardián real lo engañó, lo privó de su pipa, lo dejó vulnerable. Pero incluso sin su arma, Morel no se quebró. Transformó sus últimos soldados en clones de sí mismo y de Nukel, resistiendo hasta que su cuerpo se cubrió de sangre. Fue el respeto de sus enemigos lo que lo salvó. Yuppie, el monstruo de la ira, lo perdonó, no por piedad, sino por reconocimiento, porque hasta los demonios saben honrar a un verdadero guerrero. Tras aquella batalla, Morel no buscó laureles, volvió a sus discípulos, a Nukel, a Shud, como maestro y como padre.
También estuvo en el hospital de Gon, garantizando que el niño tuviera la oportunidad de volver a levantarse. Participó en las elecciones del nuevo presidente de la asociación, sin ambición de poder, sino con el mismo espíritu de siempre, el deber. Su nombre resonó entre los candidatos y sus contribuciones lo elevaron a ser digno de una licencia de 3 estrellas. Pero a él nunca le importó la gloria, solo el humo que dejaba tras de sí, prueba de que había estado en el campo de batalla. En una ocasión, frente a millones de civiles atrapados bajo la sombra de las hormigas, Morel alzó su pipa y con un solo aliento desplegó un ejército entero que sitiaron la ciudad capital. No era un humo cualquiera, eran soldados de voluntad pura, guardianes incorpóreos que mantuvieron a raya a un ejército monstruoso. Allí, Morel no luchó solo contra enemigos, luchó contra el miedo, contra el caos, contra el colapso de toda una nación. Y mientras el mundo temblaba, él, con una sonrisa tranquila, sostuvo el peso de millones de vidas sobre sus hombros. Ese día no se habló de gloria ni de victoria, se habló de resistencia, de un cazador que, aun sabiendo que su poder era limitado, lo entregó todo para que otros pudieran vivir. Morel McCartney, un hombre que convirtió el humo en ejército, la duda en estrategia y la compasión en fuerza. Un maestro que enseñó que ser cazador no es solo cazar, es proteger, resistir, dar la vida por un futuro que quizás nunca se verá. En un mundo de monstruos, dioses y reyes, Morel eligió ser humano, y en esa elección radica su grandeza. Cada vez que encienda su pipa, cada vez que el humo se eleve en el aire, no será tabaco lo que respiremos, sino el eco de una voluntad imposible de apagar. Él es Morel, el cazador de humo, el guerrero de los mares, el maestro que enseñó a resistir incluso cuando el aire se acaba. Y mientras la niebla de Morel se disipa, otro cazador comienza a brillar en el horizonte. No un veterano de los mares, sino un joven de corazón ardiente, Leorio Paradinich, cuya fuerza no reside en el humo ni en la batalla, sino en un ideal capaz de sanar cuerpo y corazones. Clic aquí para ver el vídeo completo. Hasta la próxima, Secretos del Nen.